Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente al canal Matemática para Secundaria. En esta oportunidad vamos a seguir revisando cómo construir gráficas de funciones utilizando Excel como herramienta graficadora y nos corresponde revisar la función polinomial, ¿ya? Esta función, bueno, ya habíamos visto en parte un poco sobre ella, que, por ejemplo, la función cuadrática es una función polinomial, pero en este caso, ¿cierto? Se trata de una función que tiene mucho más términos, tiene un coeficiente exponencial mucho mayor, ¿ya? Y que puede ser una estructura algebraica más grande. Y se nos van a generar, ¿cierto? Curvas diversas dependiendo del grado que tenga la función. Ya, por ejemplo, aquí yo tengo f de x igual a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado, y así, ¿cierto? Hasta la enésima potencia podría llegar, ¿ya? Ejemplos de estas funciones polinomiales, por ejemplo, me podría encontrar con esta función que está acá, que dice f de x igual a 2x cuadrado más 3x cubo menos x cuadrado más 4x más 2. Es decir, se cumple, ¿verdad? Que llego, ¿cierto? Voy desde un exponente grado 4 hasta un exponente grado 0, que sería el que acompaña a 2, que en el fondo no se escribe, ¿sí? Y si es así, ¿cierto? Yo tendría que escribir esta función, ¿ya? Debería escribirla de la siguiente manera, ¿ya? Voy a borrar todos estos elementos que están acá, que son los resultados de la función, ¿verdad? Bueno, aquí yo me fui conociendo, ¿cierto? O escribiendo los valores de x desde el -3 hasta el 2. Me pareció que era suficiente. La verdad que eso es independiente de cada función, uno tiene que determinarlo. Pero con esta cantidad de valores, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores, es suficiente para esta función. Yo podría haberme saltado algunos acá y en vez de haber puesto 1 y 2, haber puesto 2 y 4, por ejemplo, ¿ya? Pero el resultado iba a ser algo similar, la función es la misma, y lo importante es que ahora veamos cómo se construye acá en Excel. Me voy a posicionar en la primera celda y voy a colocar igual. ¿Qué es lo que me está diciendo esta función? Me está diciendo, bueno, multiplique el 2, multiplicar, por esa variable que es x elevada a 4. Después, súmele 3 multiplicado por x. A ver, aquí se me ocurrió un poco, voy a hacerlo así manualmente, es b13, B13, y eso tiene que estar elevado a 3. Después dice menos, voy a escribir acá B13, que es el lugar de la celda, porque no me da la opción de escribirlo, de ir a la celda, y esto va a estar elevado a 2, ¿ya? Tengo un 1 delante, así que no es necesario que yo le ponga el 1, más 4 por B13, y luego, ¿cierto?, más 2. Es decir, cuando x vale -3 en esta función, el valor de y o la imagen vale 62. Voy a copiar hacia abajo, como siempre en posición en la celda, con el botón derecho lo de copiar, luego mantengo presionado el botón izquierdo y arrastro. Si ustedes se dan cuenta, la función, bueno, es decreciente en cierta zona, luego crece un poquito, decrece otro poco y luego sigue creciendo. Más bien yo diría que es decreciente, ¿cierto?, entre estos dos puntos, entre -3 y -2, y luego de ahí en adelante es creciente de manera constante. Yo podría haberme saltado, por ejemplo, haber puesto un 10 acá. Hagamos un ejercicio. En vez de 2 voy a colocar un 10. Claro. Me cambia la función, ¿cierto? El gráfico, tendría que ajustar el gráfico para hacer eso, pero fíjense que es muy grande. Entonces, en vez de 2 le voy a colocar un 3. A ver qué pasa con un 3. Ahí, ¿cierto? Cambia un poco la situación, ¿verdad? Y ahí está el 3. No voy a dejarlo como estaba, con un 2, porque se veía más armoniosa, ¿cierto? Pero la función esencial es esta que está acá.
¿Sí? Esa sería la función, una función polinomial, un ejemplo de función polinomial. La verdad que hay muchas. Yo podría tener coeficientes que sean fracciones también, o decimales, es decir, en el conjunto de los números racionales. Voy a construir el gráfico, marco todas mis variables, ¿verdad? X e Y. Voy a insertar, voy a el gráfico de dispersión y elijo, ¿cierto? Este que tiene líneas suavizadas y las coordenadas marcadas. Y me da, ¿cierto? Esa misma gráfica que tenía. ¿Qué hago yo después? Podría cambiar, poner títulos. Título de los ejes, ¿cierto? Me voy acá a este icono que dice, perdón, dice agregar elemento de gráfico. Elijo título de los ejes y pongo eje horizontal. Y también podría poner un eje vertical. ¿Ya? Que no es necesario que le coloque un nombre específicamente yo ahora, pero sí está la opción de que ustedes, ¿cierto? Si se ponen ahí, se posicionan sobre él, pueden escribir. ¿Ya? Ok, ahí tengo una función polinomial. Veamos esta otra. Fíjense que esta, bueno, la función polinomial que acabamos de hacer, como el grado mayor es 4, ¿cierto? Podríamos decir que es una función par. Esta que está acá es el grado mayor es 5, no tengo más x elevado a algo, ¿cierto? Entonces es una función impar. Y las funciones impar tienen esta forma, ¿sí? Como una especie de S, que primero, ¿cierto? Bueno, en este caso es ascendente, tiene un punto de inflexión que en este caso está en 0, perdón, está en -2. Ya podría estar en 0 si fuera solamente x elevado a 5, ya, pero en este caso está en -2, que no se vislumbra bien, no se diferencia porque tengo, miren, viene mi escala, tengo de -10 en -10 y abajo, o de 10 en 10. Entonces el -2 está por ahí donde está marcado este puntito del centro, de hecho ahí está, ¿ya? Eh, las funciones impar son de este tipo y las funciones par son de este otro tipo, son como una especie de parábola, si podríamos decirlo de alguna manera, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Que si yo tuviera, por ejemplo, esta función fuese un 2x elevado a 4, sería más bien como una especie de parábola. Ya, voy a construir esta función ahora. La verdad que no es tan complejo, ¿verdad? Porque solamente es elevar. Le doy igual, me voy a mi x, que sería -2 en este caso, le pongo elevar, con el símbolo de elevar, ¿cierto? Ustedes tienen que buscar cuál es su símbolo de elevar. Le pongo un 5 y luego le resto 2. O sea, cuando mi función toma valor x igual a -2, entonces el valor de la imagen sería -34. Me posiciono sobre ella, pincho con el botón derecho del mouse, le doy copiar, mantengo presionado el botón izquierdo y arrastro. Y me dan, ¿cierto?, esos valores, que sería, esa es la función polinomial, ¿verdad? En este caso, bueno, podríamos pensar, ¿cierto?, que no es polinomial porque tiene dos términos solamente, pero el hecho de que esté elevado a 5 ya me dice que es un polinomio. Que los otros términos no estén, el x elevado a 4, x elevado a 3, x elevado a 2 o x no estén, eso no significa que no sea un polinomio, lo sigue siendo. Ya. Fíjense qué pasa con esta ahora. Esta es una función polinomial también, es par, porque fíjense la forma que tiene, está abierta hacia abajo. ¿Por qué? Porque tengo un x negativo. Voy a borrar los valores y voy a escribir igual. Voy a poner un menos y un paréntesis en este caso, ¿cierto? Ya, o si no, tendría que poner un 1, da lo mismo, 1 por, ¿cierto? Y voy a escribir esto de acá, pero elevado a 4, más 3, menos 13, ¿ya? Y si yo le doy copiar, arrastro, bueno, se forma la función que tenía, ¿cierto? Lo que pasa es que acá yo coloqué un -1 adelante, porque si no le coloco -1 debería haber usado paréntesis. Es una opción, ¿verdad?, que tengo para construir, escribir y dar la instrucción a la planilla de Excel. Veamos la que sigue. Fíjese que este es un polinomio que ya tiene más términos. Tienes x elevado a 3, x elevado a 2, x. Están todos en realidad. Es un polinomio que tiene todos sus elementos. Puede que no estén, algunos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a borrar y voy a decir igual x, que sería esto, ¿verdad? Elevado al cubo, elevado a 3, más 3 por
esa es mi celda nuevamente, elevado a 2. Y ahí como que se me empieza a perder un poco la celda, pero yo me fijo que es un B61. ¿Ya? B61 es la celda donde está mi variable, entonces le pongo, sería más 3 por B62. ¿Ya? Más 1. Y listo. Cuando x vale menos 4, mi f de x vale 24 negativo. Copio y tengo esa figura. ¿Ya? Mientras más elementos tenga el polinomio, mayor sinuosidad o mayor cantidad de curvas va a tener la gráfica. ¿Sí? Y creo que llegamos hasta el último. Esa es la última función que había hecho. Los dejo hasta acá con esta información. Cualquier consulta la pueden hacer a los comentarios, ¿cierto? Y que estén muy bien.